Sean bienvenidos a un nuevo día de estudio. Este día miércoles vamos a hablar sobre el tema, sorprendente por cierto, perfeccionado a través del sufrimiento. Ya vamos a abundar un poquito más al respecto y agradecemos al pastor Dani Perla que nos acompañe para poder abundar sobre esos temas. Usted ha visto, ha sido una semana intensa también hasta este momento y sigue con mucha intensidad en el estudio de la palabra. Pero vamos a orar para pedir la dirección y la sabiduría de Dios. Nuestro bondadoso Padre, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra y queremos pedirte sabiduría para poder comprender, discernir lo que tú quieres enseñarnos, especialmente porque estamos abordando el tema de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, el día de ayer usted ya mencionaba que Jesús también sufrió y mencionaba que también, pues si nosotros pasamos por sufrimientos, deberíamos mirar al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y agradecer a Dios porque tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Así que quisiera comenzar con una pregunta que es simplemente, ¿cuál era el objeto del sufrimiento del Señor Jesucristo? Es decir, ¿cómo es que eso nos da esperanza a nosotros? Definitivamente, yo creo que nos da esperanza porque quiero que nuevamente nosotros vayamos a recordar lo que dice Hebreos 1. Estuvimos estudiando que Jesús era Dios y que Él fue exaltado. Los lectores o a quienes estaba dirigida, los destinatarios de la carta de Hebreos estaban sufriendo. Sí. Y entonces ellos tal vez cuando el apóstol presentó en la introducción que Jesús es Dios, ahora está en el trono, y tal vez ellos pudieron haber pensado mientras estaban escuchando o estaban leyendo, bueno, pero ¿y si Él está en el trono, qué me va a entender a mí? ¿Qué beneficio tengo yo? Él está bien bonito allá en el cielo, los ángeles lo adoran, como algunos piensan, ajeno a nuestro sufrimiento. Yo estoy aquí en medio de mis problemas. Yo aquí en la tierra, sufriendo, aguantando. A veces nos ha pasado que nos hemos preguntado eso. Pero entonces es ahí donde el autor de Hebreos va al capítulo 2 y nos dice, ¿sabe qué? Ese que está en el cielo, por un momento fue hecho menor que los ángeles. Por un momento participó también de los sufrimientos. También estuvo aquí en la tierra. Pero Él, recuerden, ha sido exaltado. Entonces es como decirnos a nosotros, miren, no importa si usted sufre aquí, en esta tierra, recuerde que así como Jesús sufrió, venció, y ahora fue exaltado, también la victoria de Cristo Jesús no solo es para Él quedar coronado de gloria y honra, recordemos que Él es nuestro hermano mayor, sino que es para que nosotros también podamos ser coronados de gloria y honra. Amén. Por eso la promesa que Él le hace al cristiano vencedor es, si tú vences como yo vencí, te vas a sentar en el trono como yo me he sentado en el trono. Amén, bueno, una tremenda promesa, maravillosa promesa. Pero también en el libro de Hebreos, pastor, hablando del sufrimiento de Cristo, que lo menciona en varios pasajes, pero hay un pasaje que definitivamente es sorprendente. Es Hebreos 2, verso 10. En ese pasaje, la Biblia dice así: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas, obviamente está hablando de Dios el Creador, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Déjame ver si entiendo, pastor. Dice acá habla del autor de la salvación, es el Señor Jesucristo, pero dice acá que lo tenía que perfeccionar. Sin embargo, acabamos de estudiar la semana pasada, toda una semana, que Jesús es plenamente Dios, y si es plenamente Dios es perfecto. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo con esta palabra perfeccionar al autor de la salvación? Aquí entramos a un tema también que ha sido de mucha discusión en la iglesia cristiana y lo sigue siendo hasta el día de hoy, con el tema de la perfección cristiana. El problema es que nosotros igualamos la palabra perfección con sin pecar, o sea, con no pecado. Y entonces decimos, si dice que Jesús tuvo que ser perfeccionado, ¿será que Jesús también tenía algún pecadito? Tenía su pecado y tuvo que vencerlo como nosotros tenemos que vencerlo. Pero ese es el problema. Por eso es que a veces cuando se leen textos como Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto,
y decimos, no, ¿cómo yo voy a llegar a ser perfecto como Dios? Porque yo tengo pecado. Es que algo que tenemos que entender, no solo para Hebreos 2:10, sino para toda nuestra vida, es que en la Biblia, gracias a Dios, amigo, que la palabra perfección nunca está unida a estar sin pecado. Muy bien. A estar sin pecado. Nunca, no está unida, si no, no hay esperanza para nosotros. El único que la hubiera tenido es Cristo Jesús. Y además que es ese concepto griego de perfección, es que no hay error. Pero en este caso, recordemos, siempre se ha hablado, si usted ha escuchado temas de la perfección, que perfección en la Biblia significa alcanzar un grado de madurez. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido Jesús alcanzó un grado de madurez? Yo también estuve pensando en esto y realmente yo decía, ¿en qué sentido Jesús tuvo que ser perfeccionado? Ya vimos que no tenía que ver con pecado, pero entonces ahora vemos que tiene que ver con madurez, con alcanzar la plenitud en algo. ¿En qué sentido Jesús no tenía la plenitud? Y entonces encontré la respuesta, y la respuesta es que Jesús, a través del sufrimiento, tuvo que irse conformando con la voluntad de su Padre. Se le iba revelando la voluntad de su Padre. En ese sentido se iba perfeccionando. Cuando se le revelaba la voluntad de su Padre, él la aceptaba, la asimilaba. Voy a poner un ejemplo. Recordemos, sí, que Jesús era Dios, pero él se desarrolló como un niño, como un joven, como un adulto. Y cuando él fue al templo, por ejemplo, comencemos de aquí, porque tengo dos ilustraciones que para mí quedó claro que Jesús fue perfeccionado, fue alcanzando esa perfección, en el sentido que cuando se le revelaba la voluntad de Dios, él la aceptaba. Cuando él tenía 12 años, fue al templo, vio los sacrificios. Allí él recibió una conciencia que no había tenido antes, que ese cordero pascual era él. Era él. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Aceptar esa revelación y decir, bueno, estoy dispuesto. Pero más claro lo vemos en el Getsemaní. En el Getsemaní, su naturaleza humana le decía, está duro ir a la cruz. Y Jesús dice, Padre, pase de mí esta copa. Pero ahí la voluntad de Dios es, hijo, tienes que ir. Y Jesús dice, está bien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es perfección, que Él está aceptando la revelación de Dios para su vida, asumiendo el rol que Dios le pide que Él asuma para nuestra salvación. Así que a eso se refiere la Biblia, cuando dice que los sufrimientos ayudaron a Jesús a ser perfeccionado. Amén. Bueno, ese es un aspecto que se destaca bastante en la lección, y quizás quisiera profundizar un poco en esto, pastor, porque la lección destaca que Jesús iba a ser por medio de la obediencia, ¿no? O el sufrimiento le iba a ayudar a aprender obediencia. ¿En qué sentido Jesús tenía que aprender obediencia, considerando lo que usted ha dicho? Porque obviamente no se está refiriendo a que Jesús fuera desobediente antes y luego volviera a ser obediente. Jesús es perfecto. ¿En qué sentido Jesús tenía que aprender, no volver, sino aprender la obediencia, y cómo eso impacta nuestra vida cuando lo vemos en esa dimensión? Muy bien. Recordemos que Jesús no aprendió como nosotros aprendemos, a través de caídas, de golpes, de errores, y no. Él no tuvo que cometer un error para aprender. Muchas veces nosotros tenemos que muchas veces tenemos que pasar, ¿verdad? Como dice alguien, a veces tocar fondo para poder salir. En el caso de Jesús, no. Cuando dice aprendió la obediencia por lo que padeció, es porque Jesús experimentó algo que él no era antes. Recordemos, Jesús llegó a ser algo que no era. Él era Dios, pero él llegó a ser hombre. Él no era hombre allá en la eternidad, él era Dios. Entonces, cuando él se fue sometiendo a través de todo lo que se fue dando durante su vida, cuando él se va sometiendo a la voluntad de su Padre, allí, y cuando él decide obedecer, entonces ahí es donde la Biblia dice que aprendió. Es porque él asumió algo que no era
pero estuvo dispuesto y lo hizo muy bien. Wow, es tremendo. La verdad que cuando nosotros consideramos esos temas vemos cuán misericordioso ha sido nuestro Dios, cuán misericordioso es nuestro Señor Jesucristo, y aunque Él sufrió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pasar por una desesperación en medio del sufrimiento, parece que nunca nos hemos puesto a pensar que en realidad Él lo estaba haciendo en una dimensión que nosotros jamás vamos a poder comprender. Y en este sentido, pastor, ¿cómo podemos nosotros enfrentar las tragedias de la vida? Porque es un hecho que todavía habrá sufrimiento. Los discípulos en el tiempo que se escribió esta carta o se predicó este sermón sufrían, y todavía seguimos sufriendo. ¿Cómo podemos hacer para lidiar con las tragedias de la vida mientras conservamos nuestra esperanza en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en su segunda venida? La carta a los hebreos nos está diciendo: Jesús sufrió, Jesús padeció, y nosotros también vamos a padecer. De hecho, Jesús se lo dijo a sus discípulos: sí. Si en el árbol verde se hicieron estas cosas, sí. ¿qué no se harán en el seco? O sea, si yo soy el maestro del Señor y me está pasando esto, cuanto más a ustedes. Pero, ojo, y Jesús dice: más bien bienaventurados ustedes van a ser cuando sufran, especialmente por causa de mi nombre. Si por seguir a Cristo Satanás ha lanzado todo su infierno contra usted, tenga paciencia. Por eso la Biblia habla de la paciencia de los santos. Persevere, soporte, espere, no se desvíe, no se aparte, no se vaya, no, espere, porque de ese sufrimiento Dios va a sacar algo bueno para nosotros, aunque Él nos mande el sufrimiento, pero de eso Él va a sacar algo bueno. Si para Jesús significó ser perfeccionado, ya vimos en qué sentido, para nosotros sí va a ser en el sentido de llegar a pulir aquellas áreas en nuestra vida que no están bien. Por eso Dios permite que usted y yo pasemos por el zarandeo, para que aquellas cosas en nuestra vida que no están bien, nosotros aprendamos a vencer. Tristemente, hermano Gerson, y yo lo he visto, se requiere a veces para nuestra naturaleza humana rebelde, caída, pecaminosa, se requiere que a veces estar hasta en un hospital para llegar a reconocer nuestros errores, a veces estar en el último momento de la vida, pasar a veces por la pobreza y todo, para que nos bajemos del orgullo, del egoísmo, de que nos creemos que somos muchos, y sin embargo, recuerde, persevere, espere en el Señor, porque al final habrá victoria, así como lo hubo en Cristo Jesús. Amén. Yo creo, pastor, que todos estaremos de acuerdo en que queremos que ore por nosotros para ayudarnos a ver en Jesús justamente a nuestro hermano que enfrentó este sufrimiento para poder ayudarnos en nuestro propio sufrimiento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Jesús es el autor de nuestra salvación. Amén. Te damos gracias porque Él vino aquí hasta donde nosotros estamos en este mundo y experimentó las tentaciones, experimentó la ira, el odio de Satanás, y lo experimentó en un grado que nunca nosotros lo vamos a poder experimentar, porque para Él no hubo protección en la cruz, para nosotros sí hay protección. Pero Señor, te damos gracias porque a través de su victoria nosotros podemos ser victoriosos. Ayúdanos a tener paciencia, a soportar si tenemos que sufrir, especialmente por el Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.